Buenos días, chicos. Por la gracia del Señor nos encontramos nuevamente para poder escuchar su palabra. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones y nuestra mente para poder entender lo que nos quiere decir en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti en esta hora para rogarte, Padre. En primer lugar, que puedas limpiar mi corazón de mis pecados y de mis faltas, y que, Señor, ahora también puedas preparar nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para poder escuchar y entender lo que nos quieres decir en esta hora. Padre, que sea tu Espíritu el que hable por medio de tu siervo, Señor, y que seas tú el que pueda decirnos lo que cada corazón necesita. Y en especial, Padre, rogarte si hay algún alma que aún no ha tenido la experiencia de salvación, que tal vez esta sea la primera vez que está escuchando esta palabra, Señor, que pueda entender este paso tan importante que es tener a Cristo como verdadero Señor y Salvador en su vida. Padre, queremos dejar en tus manos a cada uno de tus hijitos, Señor, en la redondez de la tierra con esta enfermedad. En especial en esta hora también te recordamos a cada uno de los niños de nuestras escuelitas, Señor, para que tú los cuides, para que los guardes a ellos y a sus familias, Señor, para que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que tú puedas hacer la obra que quieres con cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado y nos has guardado de muchas cosas malas. Y porque sabemos, Señor, que siempre estás con nosotros y que no nos dejas ni nos desamparas. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y te seguimos rogando ahora que nos sigas cuidando y que nos sigas guardando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como venimos estudiando en estas clases, vamos a seguir con la historia del apóstol Pablo. Si recordamos la última clase, Dani nos habló de que Pablo y Silas comenzaron un nuevo viaje misionero, en el que iban a llevar el evangelio a muchas ciudades. Entonces cuenta la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 1, que dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. Pablo y Silas llegaron a esta ciudad llamada Derbe, y allí encontraron un joven que se llamaba Timoteo. Y la palabra da una característica especial, que Timoteo era hijo de una mujer judía fiel. Esto quiere decir que su mamá era del pueblo de Israel, el pueblo que eligió Dios, y que había escuchado y creído sobre Cristo, el Hijo de Dios. Por esto nos dice que es fiel. Y también nos cuenta la palabra, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, que no solo su mamá era fiel, sino que también su abuela. Entonces, todo esto que ellas sabían acerca del Señor, se lo habían enseñado desde que él era chiquito. Pero también acá nos da otra característica, nos habla de su papá, y nos dice que era griego. Y si nosotros lo estudiamos en la escuela, o tal vez vimos en la tele alguna película, sabemos que los griegos tenían muchos dioses falsos a los que adoraban y servían. Y la palabra no nos dice si su papá le enseñó estas cosas o no, pero seguramente Timoteo también las conocía desde chico, y él podría haber elegido creerlas. Sin embargo, él tuvo el cuidado de guardar la palabra de Dios que le enseñó su mamá y su abuela en su corazón, y quiso creer y crecer en los caminos del Señor. Entonces ahora les hago una pregunta. ¿Esta historia les hace acordar a alguien? ¿Quiénes aprendimos desde chiquitos la palabra de Dios? Nosotros, los que por gracia del Señor fuimos desde chiquitos a la escuelita. Porque no importa que nuestra mamá o nuestro papá no esté en la casa de Dios. La mayoría de nosotros venimos desde que somos chiquitos, y desde esa edad nos enseñaron un montón de cosas de la palabra de Dios o muchos coritos. ¡Qué bendición que tenemos! Nos pusimos a pensar, porque el Señor nos trajo a su casa desde pequeños. A Dios no le importa quién fue nuestra mamá o nuestro papá para ver si nos escucha o no.
Él quiere tener una relación personal conmigo. Por eso me eligió. Y quiere ver cuánto deseo de corazón agradarle y guardar su palabra. La decisión de ser un hijito o una hijita de Dios es personal. Solo la puedo tomar yo. Entonces no importa si mi mamá, mi papá o mis abuelos van a la iglesia o no. Yo soy el que le tiene que pedir al Señor que me limpie de mis pecados y sea mi Salvador. Ese es el paso más importante que tenemos que dar los hijos de Dios. Y como Timoteo, tal vez escuchamos muchas cosas que no eran de Dios, o cosas incluso como que Dios no existe, o que la palabra de Dios no es real. Ojo, hay que tener cuidado. El diablo está atento para confundirnos y alejarnos de los caminos de Dios. Él no quiere que nosotros nos salvemos y que entendamos estas cosas que venimos viendo todos los domingos. Y nos quiere hacer pensar cosas como que lo que dice la Biblia es mentira o que Dios no nos puede ayudar siempre. Pero tenemos que tener cuidado y saber que todas estas cosas no son verdad. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por medio, como dice el corito, de una palabra muy cortita, por medio de la fe. Hay que pedirle al Señor cuando oramos que aumente nuestra fe, para que podamos creer en todas estas cosas que nos promete, y que sabemos que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero dice la palabra, ¿no?, que para Dios nada es imposible. En este texto que nombramos antes de 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo creía verdaderamente de corazón en Dios. Eso quiere decir que es no fingido, que no es de mentira o una actuación. La fe que tenía Timoteo era real, porque él había experimentado el amor de Dios y sabía que no importa las cosas que pasara, Dios estaba con él. Entonces miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 16 de Hechos. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Saben lo que es tener un buen testimonio? Que las personas hablaban bien de él. Pero no es que le decían, ay, mira qué lindo chico o qué linda ropa que tiene. A los hermanos les llamaba la atención la forma de comportarse y que siempre buscaba agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a nuestro Padre cuando sus hijitos nos comportamos de esta manera? Esta forma de ser nace de un corazón que quiere agradar a Dios, que busca siempre hacer las cosas y no ofenderle, haciendo algunas cosas malas o cometiendo esas cosas que nosotros sabemos que no tenemos que hacer más. Y estas actitudes que tenía Timoteo no era algo que hacía algunos días o con algunas personas, y a unos los trataba bien y a otros no. Ahí dice en este versículo que tanto los hermanos de Listra como de Iconio, que eran dos iglesias que quedaban en ciudades diferentes, decían las mismas cosas acerca de las acciones de Timoteo. Hablaban bien de él. Esto quiere decir lo mismo que leímos antes, que no estaba fingiendo, no era mentira. Esta era la forma de ser que tenía porque Dios estaba en su vida y lo había cambiado. Entonces miren qué importante esto, ¿no? Y para finalizar, veamos lo que Pablo le dejó escrito a Timoteo en una carta, que lo vamos a encontrar en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, que dice: Empero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Persistir quiere decir mantenerse firme. Pablo le dice que se mantenga firme en lo que él había aprendido, que era la palabra de Dios, y sabiendo de quién la había aprendido, de su mamá y de su abuela, que eran dos mujeres fieles y de fe.
y les explicó por qué. Porque desde pequeño había aprendido la palabra de Dios que lo iba a hacer sabio, lo iba a hacer inteligente, pero sabio en las cosas de Dios, en la salvación que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros por su muerte en la cruz. Entonces, chicos, que nosotros podamos ser como Timoteo y aprovechar todas estas cosas que estamos aprendiendo desde que éramos chiquitos, y que pueda ser para bendición nuestra y de los que nos escuchan, como hablaba acá la palabra, que eran los hermanos de otras ciudades. Entonces, que el Señor nos bendiga y que nos podamos encontrar el domingo que viene.